Bueno, yo quiero compartir una palabra que el Señor ha estado ministrando a mi corazón en estos días. Es una palabra un pasaje muy conocido. Yo le he puesto un título, se llama, y me gustaría que le preste atención porque el Señor lo marcó muy fuerte en mi espíritu, es vuelve a tu Génesis. Vuelve a tu Génesis. ¿Cuántos saben que Dios nos creó con un propósito? Levante la mano. Usted sabe que tiene un propósito. Mantenga su mano levantada. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que no hacemos casi nunca, pero lo vamos a hacer hoy. ¿Cuántos saben que Dios lo ha creado con un propósito? Bien, mantenga su mano levantada. ¿Cuántos conocen ese propósito? Si no lo conoce, baje su mano. Si conoce el propósito de Dios para su vida, mantenga su mano levantada. Bien, ahora, este es el desafío. Baje la mano, ya está, muchas gracias. Este es el desafío, conocer el propósito de Dios para tu vida. Si no lo conoces, y si lo conoces, comenzar a trabajar para desarrollar el propósito. Hoy vamos a hacer algo que nosotros no hacemos en las reuniones. Vamos a hacer una declaración antes de comenzar. Pero primero quiero leer el versículo clave. Vamos a Génesis capítulo 45, versículo 5. Vamos a ver a través de la vida de José, el trato de Dios con la vida de José, y cómo se refleja en la vida de José también el trato en nuestra vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere alcanzar? ¿Sabe? A veces nosotros le hacemos preguntas a Dios y no recibimos respuestas instantáneas. Dios nos responde en su tiempo. A veces me ha pasado de hacerle preguntas a Dios y ha pasado tal vez un año o dos y he recibido respuesta de cosas. Porque como Jesús les dijo a los discípulos, hay muchas cosas que yo todavía tengo que decirles, pero ustedes no las pueden sobrellevar. A veces hay cosas que nosotros le preguntamos a Dios y la respuesta no está, porque no es el tiempo para la respuesta. A veces Dios nos responde, pero no con palabras, y tenemos que estar atentos a cuando Dios nos habla, porque a veces Dios no nos habla con palabras, nos habla con situaciones y con cosas, a la cual nosotros tenemos que ser capaces y tener el discernimiento para leer las situaciones que nos están aconteciendo, porque en medio de lo que Dios nos está obrando en nuestra vida y nos está tratando, nos está dando una respuesta y nos está dando el camino a la salida, y a veces no lo vemos, porque nosotros pensamos, a veces como seres humanos, que todo lo negativo que viene a nosotros es malo, y muchas veces lo negativo en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es un trato y es algo que Dios está queriendo lograr en nuestra vida. Así que vamos a declarar esto. ¿Por qué? Porque vos te lo tenés que creer. Vamos a declarar esto porque es necesario que te lo creas. Porque si no lo crees, hay un problema. Si nosotros no creemos en el propósito de Dios para nuestra vida, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Entonces tenemos que creer. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Ah, sí, bueno, demostrame en 5 segundos que sos hijo de Dios. A ver cómo haces. ¿Vos crees que sos hijo de Dios? ¿Tenés la capacidad en 5 segundos mostrarme que sos hijo de Dios? ¿Cómo me mostrás que sos hijo de Dios? En 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo? Sí. Sí. Sí, pero ya se pasaron los 5 segundos. Bueno, mire. Yo acá tengo el documento. Acá dice quién soy yo, dónde vivo y todo eso. ¿Verdad? Hay un documento, algo que dice que soy quien soy. Bien. ¿Qué dice, qué asegura que yo soy hijo de Dios? La palabra. En 5 segundos abrís la Biblia, buscás el versículo y decís, esto dice, la palabra de Dios dice que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si yo he creído en Jesús, soy hijo. Es así de simple. Soy justificado por medio de la fe. Así que nosotros tenemos que creer. A ver, Nelson, si alguien apareciera y te dijera, no, vos no sos Nelson, vos sos Ricardito.
No, yo soy Nelson. ¿Qué seguridad tenés? Porque yo me llamo Nelson, yo soy quien digo que soy. Bien. ¿Por qué? Porque lo tengo asumido y porque vivo con esta personalidad. Entonces, como hijo de Dios, tengo que tener claro quién soy. Así que vamos a hacer una declaración para creer lo que Dios ha dicho de nosotros. Así que le vamos a decir al vecino, al que tenés al lado, esta declaración. Dios, más fuerte, porque si no, no se lo va a creer el que está al lado tuyo. Dios soñó un sueño con mi vida. Y lo que ahora soy no se compara con lo que Dios va a hacer en mí. ¿Cuántos lo creen? Yo lo que ahora soy, no soy todo lo que Dios va a llegar a hacer conmigo. Quiere decir que estoy en proceso, así que no me juzgues, porque me voy a equivocar, voy a tener errores, un montón de cosas, y faltas, y capacidades y debilidades, pero no me juzgues porque Dios está trabajando en mi vida. Vamos a Génesis capítulo 45, versículo 5. Es muy importante lo que José dice a sus hermanos en este versículo. Dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjense lo que le dice José a sus hermanos. No se entristezcan, no se pongan mal, porque Dios me envió a este lugar para preservarles la vida a ustedes. José es un tipo de Jesús. ¿Cómo se compara cuando Jesús dice, voy a preparar lugar? Y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré de nuevo y os tomaré a mí mismo. Qué tremendo, ¿no? José es un tipo de Jesús que se adelanta a sus hermanos y prepara el lugar para nosotros en el cielo. Así es el Señor. Bien, reviendo un poco la vida de José, vamos a Génesis 37 para ver lo que acontece con José. En este pasaje, en estos versículos, vamos a ver el propósito y el amor del Padre. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? ¿Cuántos creen que tienen un propósito? Bien, entonces tenemos un papá. Ese papá manifiesta a nosotros su amor y también su propósito. Génesis 37, versículo 3, dice: y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Bien, vemos acá el amor del Padre. No podemos comparar el amor humano con el amor de Dios, porque vemos que acá Israel amaba más a José que a sus demás hermanos. O sea que acá vemos nosotros el amor imperfecto humano. Pero en José se manifiesta la diferencia entre los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos aquellos que hemos creído en Jesús y hemos recibido en nuestro corazón, y Dios nos dio el poder de ser hechos sus hijos. San Juan 1, 11 y 12. Entonces, el Señor nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios, porque creímos en su nombre, porque hemos creído en Él. Es más, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que crean en Jesús, en aquel a quien el Padre ha enviado. Entonces José es el tipo de nosotros. Ponete vos en el lugar de José. El Padre te ama y te ha puesto una túnica de colores. Ha puesto sobre tu vida, la túnica son muchas cosas, pero una de ellas es su espíritu, porque es una cobertura. Es algo que te distingue, es la santidad, es lo que te distingue de los demás. Entonces el Padre, fíjate qué amor manifiesta el Padre Celestial a nuestras vidas, que nos ama y nos ha puesto una vestidura que nos distingue de los demás. Entonces es el amor y es el propósito del Padre. La túnica de colores representa identidad.
representa propósito y también representa destino. Porque todas estas cosas le acontecieron a José durante su vida. Él tenía una identidad. Él sabía que era amado. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Si Dios nos ama, Dios nos perfecciona en ese amor. Y aunque estemos pasando por situaciones difíciles, sabemos que Dios nos ama y Dios está. Y como sabemos que Dios nos ama, no tenemos temor de las situaciones ni de las circunstancias que vienen, porque sabemos que Dios nos ama. Porque el que ama ha conocido a Dios, pero aquel que no ama no ha conocido a Dios. Y el que no ha conocido a Dios está en temor. Entonces, cuando vienen los problemas y las dificultades, empieza a preguntar, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto? Porque y ya después no quiere venir a la iglesia, no quiere orar. Esa es una persona que no ha conocido el amor de Dios. Por lo tanto, no ha conocido al Padre. Por lo tanto, el amor de Dios no está en él. Porque el amor de Dios en nosotros nos perfecciona. Y aunque las situaciones sean difíciles, tenemos una identidad. Y esa identidad nos identifica con el Padre. ¿Qué nos identifica con el Padre? El Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo ha venido a nosotros para que clamemos desde nuestro espíritu, Abba Padre. Nos identifica como hijos. Por eso la túnica de colores representa el Espíritu. El Espíritu Santo nos da identidad de hijos. Porque el Espíritu Santo también es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? El cual nos revela a Cristo, nos revela al Padre y sus propósitos. Por eso es que la túnica de colores representa identidad, representa propósito. Y el apóstol Pablo dice en Efesios, yo oro al Padre cada vez que me acuerdo de ustedes para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su voluntad para que entendamos cuál es nuestra herencia. Por eso es que la túnica de colores o el Espíritu Santo en nuestra vida produce en nosotros o revela en nosotros destino. ¿Identidad para qué? Para decir yo soy hijo del Padre. Hijo de. Identidad representa hijo de. Propósito es para qué. Yo sé que soy hijo de Dios y Dios me ama y no me va a abandonar aunque pase por situaciones difíciles. Ahora, aunque yo esté pasando por situaciones difíciles, eso tiene un para qué, porque la situación difícil está trabajando en mi vida, porque Dios tiene un propósito. Y si Dios permite que pase por una situación difícil, cualquiera sea esa situación, es que Dios está buscando producir algo en mí. Dios no está buscando matarme, ni me entregó al diablo, sino que está buscando algo que se produzca en mí. Hay un fruto en mí que está faltando. Entonces Dios me está tratando para que ese fruto se manifieste y mi vida de gloria a Dios. Porque los discípulos son aquellos que dan fruto y perseveran y dan fruto porque esto glorifica al Padre, el dar fruto al Señor. Bien. Da propósito y da destino. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo revela a nosotros nuestro destino. Tenemos un destino aquí en la tierra, una voluntad, algo para hacer aquí, ¿verdad? Porque si no tuviéramos nada que hacer, recibimos a Cristo y nos vamos al cielo. Y no, Dios nos dejó. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito para desarrollar. Dios quiere que desarrollemos nuestra vida. Algunos han tenido no sé cómo decirlo, si privilegio o no, de recibir a Cristo en sus últimos momentos de vida e irse con el Señor. Y otros han tenido que vivir 60, 70 años sirviendo a Dios, con luchas, con dificultades. Esto es semejante al padre de familia que salió a buscar labradores. Uno trabajó todo el día y otro la última hora y todos reciben lo mismo. ¿Cuál es? La salvación, la herencia. ¿Verdad? Dice, ¿cómo? Yo trabajé todo el día y este recibe la misma paga. ¿Cuál es la salvación eterna? Era la paga del trabajo en la viña del Señor. Algunos trabajaron 1 hora, otros ni siquiera trabajaron. Dijeron, Señor, en su último aliento te recibo, pido perdón por mis pecados, reconozco que sos el Señor de mi vida, y se fueron al cielo. Y decimos, Señor, yo tengo que luchar contra el pecado, contra mi carne, contra los malos pensamientos. Y no sé si voy a llegar, tengo que pelear hasta el último día. Qué tremendo, ¿no? Pero la paga es la misma. La salvación eterna de nuestras almas, la túnica de colores nos da identidad, nos da propósito y nos da destino. Esto es importante
porque todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito. 37, versículo 4. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Así como Dios Padre nos ama a sus hijos, Satanás también ve ese propósito en tu vida. El Padre te pone una túnica y te hace, por decir de alguna manera, que no pases desapercibido. ¿Te acordás qué pasó con Job? Le pregunta el Señor a Satanás, ¿de dónde venís? De dar vuelta por la tierra y hacer algunas cosas, ¿verdad? Entonces le dice, ¿y no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, justo y santo y bueno, y apartado del mal. Entonces, esa es la túnica. Dios nos hace diferentes y Satanás ve propósito, por eso sos atacado. Pues sos atacado por causa del propósito de Dios. Por eso sos atacado en tu vida. Y Satanás aborrece el propósito de Dios. Él no quiere que el don, la gracia y lo que Dios ha puesto en tu vida se desarrolle, lo lleves a la madurez, porque sos un peligro para el infierno. ¿Sabías eso? Sos un peligro. El día que vos desarrolles el don y desarrolles la gracia, sos un peligro para el infierno. Acordate lo que sucedió con Esteban. Esteban era un peligro en las manos, era un peligro para Satanás y era un arma poderosa en las manos de Dios. Dice la palabra del Señor que él fue uno de los primeros mártires y dice que Esteban hablaba lleno de gracia y de poder y hacía señales. Y ¿sabes qué? Los judíos, los intérpretes de la ley, no podían contrarrestarle, no le podían retrucar lo que Esteban decía y tuvieron que matarlo. Porque no podían contra el espíritu que Esteban tenía. ¿Qué espíritu tenía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo los llevó a desarrollar su propósito y lo tuvieron que matar porque era un peligro para el infierno, pero era un arma de bendición y de poder en sus manos. Y Dios te ha llamado para que seas un arma poderosa en sus manos, desarrolles tus dones, desarrolles tu gracia, desarrolles el llamado de Dios en tu vida y seas un peligro para el infierno. Por eso el diablo te tiene entretenido, por eso el diablo ve propósito en tu vida y te aborrece y te tira pensamientos malos. Pero cuando no te puede vencer con pensamientos malos, te distorsiona, te miente, te engaña y te quiere llevar por la distracción, por caminos que no son de Dios y te quiere distraer. Versículos 18 y 19 dice, cuando ellos vieron de lejos, antes que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Satanás es el asesino de tus sueños. Él quiere matar tu propósito, destruir tu fe, sacarte del propósito y que pierdas la razón de vivir. Hermano, usted no nació para reproducirse, crecer y morir, sino con un propósito eterno de Dios. No somos meramente carne y hueso, somos seres espirituales. Dios nos creó con un espíritu para comunicarnos con Dios y para que por medio del Espíritu Santo, a nuestro espíritu, recibamos la revelación de las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Por eso Jesús dijo, cosas mayores que yo harán. Entonces, hermano, tenemos una meta, hacer cosas mayores que Jesús. Y si no las hemos hecho todavía, es porque todavía no llegamos a ese nivel de crecimiento, de gracia, de entendimiento, de madurez, del don, de la gracia que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, Dios nos está preparando. Lo que compartimos el domingo pasado, que es tiempo de cambio, que es tiempo de llenarse de la presencia de Dios, que es tiempo de buscar, es este tiempo, porque este es el propósito. Que sirvamos al Señor y manifestemos su gloria y traigamos la imagen del que está en el cielo aquí en la tierra. Por eso Jesús dijo, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. El hombre en el principio perdió la imagen de Dios. El pecado hace que perdamos la imagen
de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la gente no encuentra a Jesús en nosotros como personas carnales, humanas, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y hace el milagro de la transformación en nosotros y comenzamos a santificarnos, el hecho es que comencemos a parecernos más a Jesús y la gente encuentre a Jesús en nosotros. Traigamos la imagen del que está en el cielo aquí en la tierra. Eso es lo que dijo Pablo. Nosotros traemos la imagen del celestial y también llevamos la imagen terrenal, pero es necesario que la imagen celestial en nosotros, que es Cristo, se manifieste, madure y lleguemos a ser personas entendidas en el Señor. Satanás es el asesino de tus sueños. Y dijeron, y aquí viene el soñador. Aborrece los sueños de Dios en tu vida. Aborrece el enemigo que entiendas lo que Dios quiere hacer. Lo aborrece y va a buscar personas, situaciones y cosas para destruirte. Versículo 20 dice, ahora pues venid, matémosle, echémosle en una cisterna y diremos a alguna mala bestia se lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Fíjese lo que dice el diablo y vamos a ver. El enemigo te va a estudiar, va a ver tus debilidades, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y va a empezar a trabajar por allí para socavar tu fe y para destruir tu firmeza en el Señor y para sacarte de tu lugar de adoración, para hacerte desconfiar de Dios en todo momento. Y él dice, vamos a trabajar y vas a ver lo que va a hacer de sus sueños. Lo mismo dijo Satanás de Job, toca su piel y vas a ver si no te maldice en tu propia presencia. Fíjate la maldad del infierno, es destruir a las personas y destruir sus sueños. Ahora, el enemigo quiere destruir tus sueños, pero Dios está usando, lo que él no sabe, que Dios lo está usando a Satanás y a las circunstancias para tu promoción. Eso es lo que él no sabe. Satanás no sabe que está siendo usado por Dios para tu promoción. Ahora, veamos esto. Hay 3 estaciones en la vida de José. Y aquí es el trato de Dios en la vida de José y la operación satánica. Y cómo todo lo que acontece en la vida de José es para perfeccionar a José, para luego llevarlo a ser una persona de autoridad en Egipto. Y para preservar la vida no solamente para sus hermanos, sino para toda una nación y para las naciones alrededor. Fíjense cómo es el trato. Versículo 23 y 24 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Hay algunas cosas. En la cisterna vemos característica, propósito y desarrollo. En característica, la cisterna tiene una característica. Mientras más te moves, más te hundís. Porque es como un ciénago abajo. Entonces, mientras más te moves, haces fuerza para salir, más te hundís. Es como en un pantano. Esa característica tiene la cisterna. El propósito de la cisterna en la vida de José era aprender a moverse en la voluntad y en los tiempos de Dios. Porque nosotros si tenemos la unción y tenemos el llamado y nos movemos en la carne, vamos a matar gente a nuestro alrededor. Vamos a destruirle los sueños a las personas porque vamos a estar queriendo hacer nuestra voluntad. Vamos a querer, cumpliendo nuestros sueños, destruir a las demás personas. Porque eso se puede transformar en una ambición humana y carnal, y en vez de ser una herramienta de Dios que bendiga, que levante a los que están alrededor nuestro, que sea de bendición, que potencie a los que están al lado nuestro, porque Dios nos está potenciando, hacemos al revés, porque nos movemos en nuestros tiempos y nos estamos moviendo en la carne. Y eso te enseña la cisterna. Es un lugar donde vos estás metido y no te podés mover si no es en la voluntad de Dios. Y cada cosa que haces te sale mal, porque la estás haciendo con tu mente, la estás haciendo en tu parecer, pero no en lo que Dios quiere. Porque cuando vos te moves en lo que Dios quiere, vas a bendecir. La gente te va a venir a agradecer. Gracias porque me diste la oportunidad. Gracias
porque tu palabra me animó. Gracias porque me ayudaste. Gracias porque me estás levantando. Gracias porque desde que estoy cerca tuyo me acerco a vos. Mi vida de oración ha crecido. Mi talento, mi gracia, mi don está creciendo. La gente se va a querer acercar, no salir disparando. Fíjate, Dios nos habla y no con palabras allí. Dios nos habla y no con palabras. Esto en Jesús, la cisterna en Jesús, el desarrollo, perdón, me comí un puntito. Aprende a moverse José en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que desarrolla en él? ¿Qué es lo que desarrollas en la cisterna? Humildad. La humildad es no hacer lo que yo quiero. Humildad es decir, Señor, ¿qué es lo que querés hacer? Estoy sufriendo, estoy pasando por un momento difícil, pero ¿qué es lo que querés vos de esto? Esto es humildad, es reconocer que Dios está tratando en mi vida. ¿Cómo reconocemos esa humildad en Jesús? Porque Él dijo, es necesario que yo haga la voluntad de mi Padre. Eso fue humildad. En José, en Jesús, y lo que Dios está buscando en nosotros, y lo que Dios está buscando en nosotros. Es necesario que hagamos la voluntad de nuestro Padre. Eso es humildad. Reconocer que no me muevo por mis fuerzas, sino que necesito moverme en la presencia de Dios. Génesis 39:3 dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Recuerden que José, después de ser echado en la cisterna, es vendido a los madianitas. Ellos lo llevan a Egipto y lo venden como esclavo. Allí un hombre, un general, un capitán del ejército egipcio lo compra y lo lleva a su casa. Y ve que Dios está Dios lo apoya a José y lo pone como administrador de sus cosas, ¿verdad? Él es un esclavo. Característica que desarrolla José allí. Él está desarrollando una habilidad que ya tenía, porque su papá lo usaba para administrar. Israel usaba a José para administrar sus bienes. Le decía, anda, mira a tus hermanos, fíjate lo que están haciendo. José siempre estaba al lado de Israel, como un heredero, como identificándose con el Padre, deseando servir al Padre y hacer lo que el Padre quería. Entonces, desarrolla como esclavo una capacidad que él ya tenía, desarrolla una habilidad. ¿Cuál es el propósito de Dios como esclavo en José? Es aprender a administrar, y nos enseña a nosotros, es aprender a administrar dones y talentos en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque los bienes que José tenía o administraba con su padre eran de él. Pero los bienes que José administraba siendo esclavo eran de otro. Entonces, gracias. Muchas gracias. Entonces, él no podía hacer lo que quería con sus bienes, pero Dios estaba con él. ¿Qué estaba haciendo Dios? Desarrollando más los dones, pero no podía hacer lo que quería. Estos tenían que ser desarrollados en las manos de Dios. ¿Qué es lo que desarrolla ahí entonces José como esclavo? Desarrolla fidelidad, porque él ya no le estaba sirviendo al padre, no tenía un patrón encima, no tenía un amo. Acá sí. Entonces tiene que desarrollar fidelidad, porque Dios te puede dar un don, una gracia, y vos podés hacer lo que se te dé la gana y nunca haber hecho la voluntad de Dios. Por más que Dios te use para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hacer milagros, para resucitar muertos. ¿Sabías eso? ¿Por qué? Porque Jesús le dice a esos que vinieron, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, aquello, el otro. Jesús le dice, no, yo no los conocí. Y si usted sigue leyendo ese pasaje, dice que todo aquel que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad del Padre, ¿cómo puedo hacer la voluntad del Padre si no conozco al Padre?
si no tengo relación con el Padre. Yo necesito tener relación con el Padre, necesito conocer al Padre para desarrollar fidelidad. Porque yo no estoy sirviendo a mis dones, sino al Padre. Entonces, esto desarrolló José, desarrolló fidelidad. ¿Y dónde vemos eso en Jesús? Cuando Él dice, es necesario que acabe la obra que el Padre me encomendó. Ahí vemos fidelidad. Vemos fidelidad aún al costo de su propia vida. Estando en Getsemaní, Jesús dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad, no, Señor. Vemos fidelidad. Toda la fidelidad de Jesús lo llevó a morir y a dar su vida. Y Dios nos llama a ser fieles. No sé hasta qué punto, pero fieles al Señor, contra el pecado, contra la desobediencia, contra la mentira, contra el engaño, fieles a Dios, fieles al propósito de Dios. Y en Jesús lo encontramos allí. Acontece algo en la vida de José. La esposa de este hombre lo desea. Y bueno, José se libra de las manos de la mujer, pero es acusado José de tratar de abusar de la mujer y es echado a la cárcel. Bien, es echado a la cárcel. Génesis 39, 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Qué representa la cárcel? La cárcel tiene una característica. José en la cárcel desarrolla capacidad de liderazgo. Porque, escúcheme, los presos le hacían caso. No estaba con gente obediente. Eran los presos del rey. ¿Qué significa? Que tal vez eran presos políticos. Eran rebeldes contra el rey. Por eso estaban en la cárcel. Eran gente que no se sujetaba al rey. Por eso fue a parar ahí, delincuentes, malhechores. Y a estos a José le hacían caso. Vaya usted a la cárcel y hágase el jefe. Vamos a ver. Y José empezó a ser el líder de los que estaban presos. Quiere decir que desarrolló liderazgo. Desarrolló el liderazgo que ya estaba en José, pero lo desarrolló, lo confrontó. Característica, desarrolla capacidad de liderazgo. Propósito es estar bajo autoridad, aprender a estar bajo autoridad, porque estaba bajo el jefe de una cárcel y un preso no es tratado con amor. Trabajo en equipo, porque tenía que estar de acuerdo con los demás presos y administrarlos. Trabajo en equipo. Y liderazgo. ¿Qué desarrolla y qué necesitamos desarrollar nosotros? ¿Qué desarrolla José ahí? Carácter. ¿Qué desarrolló Jesús? Carácter. ¿Cuándo? Jesús desarrolló carácter cuando vino a servir y no ser servido. Ahí desarrollamos carácter. Desarrollamos carácter cuando servimos. Él estaba como un servidor en la cárcel, como un administrador, pero él desarrolla carácter. ¿Carácter frente a qué? Frente al pecado. Nosotros necesitamos desarrollar carácter frente al pecado, frente a los malos pensamientos. Inmediatamente decir no. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Desarrollamos carácter para resistir el pecado. Dios no nos va a poner en un lugar de autoridad si no desarrollamos carácter. Porque hay que tener carácter. Porque en un lugar de autoridad te van a querer sobornar, te van a querer adular, te van a querer hacer creer que sos mejor que los otros. Y si te la creíste, perdiste. Te va a arrastrar la ola del diablo y te va a hacer perder la autoridad. Porque si te hace que seas corrupto, que le concedas una cosa a otro y a otro no, por sí, porque por amor, y lo disfrazamos de esto y somos permisivos y no tenemos carácter, no vamos a tener autoridad. Pero si desarrolla en nosotros carácter, no, vamos a poder decirle no al pecado, no a la adulación
de las personas que quieren ganarse tu corazón. Y ganar algún favor. No, vamos a desarrollar carácter. Eso desarrolló Jesús. A Jesús no lo podían comprar. El diablo no lo pudo comprar en la tentación en el desierto. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y no, porque no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Él podía convertir las piedras en pan. Pero Jesús no se hizo el que podía hacerlo, no. Tírate de acá si va a mandar sus ángeles. Sí, pero yo no me voy a hacer el valiente. Voy a confiar en Dios. Voy a confiar en Dios, pero no voy a confiar en mí mismo. Porque si no, yo estoy tentando a Dios. Mira todos estos reinos. Mira toda esta gente que te ama y te dice que sos hermoso. Y cada vez que haces lo que Dios te manda a hacer, te dice que sos tan lindo, tan precioso. Adulación. Si caíste en esa, estás muerto. Tenés que tener carácter para reconocer tus errores, para darte cuenta cuando te equivocaste, para reconocer que otro tiene razón y para aprender cuando sos enseñado. Si no, no vas a poder llegar a tu destino, a tu propósito. Jesús aprendió todo eso, aunque el diablo lo quiso adular, aunque lo tentó por acá, lo tentó por allá, no logró entrar y romper esa coraza de carácter y de autoridad que tenía Jesús. ¿Por qué? Porque lo había desarrollado en el desierto, con el ayuno, y hizo menguar su carne. Estas cosas tienen algo en común. Estas cosas o estas estaciones en José hicieron que él no pudiera moverse y pudiera depender totalmente de Dios. El propósito de todo esto para José y para nosotros es que seamos hijos semejantes a Jesús. Por eso somos tratados como José también en nuestra vida. Para que seamos parte del mover del Espíritu Santo que Dios está trayendo a la tierra y para llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Necesitamos esto, necesitamos humildad, necesitamos carácter y necesitamos fidelidad a Dios, movernos en los tiempos de Dios. Amén. Necesitamos movernos en los tiempos de Dios. Por eso dice Génesis 45:5 que para preservación de vida había sido tratado José. Y cada uno de nosotros estamos siendo tratados por Dios también para preservación de vida. ¿De quién? De las demás personas. Para que seamos capaces de anunciar el Evangelio, no con palabras de humana sabiduría, sino en el poder del Espíritu Santo. Porque podrán decir o negar muchas cosas de las que vos les hables, pero cuando Dios haga milagros a través de tu vida, no lo van a poder negar. Porque eso sucedió en el tiempo de Jesús. Podían negar su doctrina, podían los sacerdotes, los escribas, podían negar lo que Jesús decía y podían refutarlo porque también conocían la palabra. Pero lo que no podían negar era que Dios estaba con él porque resucitaba a los muertos. No podían negar que Dios estaba con él porque se sanaban los enfermos y se liberaban los endemoniados. Entonces, cuando Dios te llame y Dios te dé esa autoridad y Dios te dé esa gracia, van a poder refutar tal vez lo que vos digas, pero no van a poder refutar las señales que Dios haga a través de tu vida. Que vos pongas la mano y se sanen los enfermos, que eches fuera demonios, que cuando hagas tu trabajo en el Señor, la gloria de Dios se manifieste y los enfermos se sanen. Y haya gente que viene a Jesús y lo recibe y sus vidas son cambiadas y sus vidas son transformadas y son liberados de los lazos y de las mentiras del diablo. A eso no van a poder refutar con palabras. ¿Por qué? Porque va a estar el poder y la autoridad de Dios en tu vida. En todo momento estuvo el Señor con José. Tal vez él no sintió a Dios como esclavo. Tal vez él no sintió la presencia de Dios en la cisterna, pero Dios siempre estuvo con él. Y la fe de José nunca faltó para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Por eso te invito a que te pongas de pie para terminar.
Porque Génesis 45 tiene una característica. Aquellos que le aborrecieron y lo desecharon, tuvieron que ir a pedir un favor. Por eso yo voy a hacer esta declaración sobre tu vida. Que los que te hicieron mal van a ver cuando Dios te levante. Que los que te aborrecieron van a venir a pedir tu favor. Y los que hablaron mal de vos van a venir a pedir consejo. Porque eso pasó con José. Si vos confías en Dios como José confió en Dios y dejó tratarse, Dios lo levantó. Y todas aquellas personas que le quisieron hacer el mal tuvieron que ver a José ser levantado por Dios. Todas aquellas personas que aborrecieron, por eso no aborrezcas a nadie. No aborrezcas a nadie. Porque vos no sabés a quién tenés al lado. ¿Y qué puede hacer Dios con esa persona? Y los que le aborrecieron vinieron a pedir su favor. Y esto no es para que nos glorifiquemos, es para gloria de Dios. Porque si no somos tratados por Dios, si esto sucede, nos vamos a tomar la vanagloria y la gloria de Dios para nosotros. Pero si realmente somos tratados, toda la gloria va a ser del Señor. Y aquellos que hablaron mal de ti van a venir un día a pedirte el favor, como hicieron los hermanos de José con José. Vinieron a pedirle el favor, vinieron a pedirle consejo y vinieron a pedirle ayuda. Hermano, que el Señor en tu vida cumpla su propósito. Por eso el título del mensaje es Vuelve a tu Génesis. Vuelve a lo que Dios soñó para tu vida. Tenemos que volver a soñar los sueños de Dios como José y anhelar cumplirlos y anhelar que se cumplan en nuestra vida y permitirle a Dios que Dios trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón para que se desarrolle en nosotros la gracia de Dios y se libere en nosotros el potencial de Dios y seamos de bendición hasta lo último de la tierra, porque para esto nos ha puesto el Señor, para ser hijos semejantes a Jesús y ser de bendición en el barrio, en el trabajo, con los amigos y hasta lo último de la tierra y hasta donde Dios nos quiera llevar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, soltamos esta palabra que tiene poder y autoridad en el mundo espiritual. Señor, que va a capacitar y va a fortalecer a nuestros hermanos, Señor, en su carácter, en su propósito, en su amor, en su fidelidad, en su humildad. Padre, tu palabra tiene el poder para transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu propósito en nuestra vida y tu propósito para la iglesia. Creemos en ese propósito y oramos, Señor, oramos recibir espíritu de revelación y de conocimiento en tu voluntad y en la herencia, aquello para lo cual hemos sido llamados. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cancelamos la operación del diablo, toda operación satánica del infierno, tratando de distraer, de quebrantar nuestra fe, Señor, de diluir el propósito en nuestras vidas. Señor, en este tiempo, afirma en nosotros propósito, afirma en nosotros la fe y ayúdanos, Señor, a tomar la herencia y a tomar, Señor, todo lo que tú has preparado para nosotros, lo que soñaste desde la fundación del mundo, que podamos desarrollarlo para la gloria y la alabanza de tu nombre. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor.